Hola, mi nombre es Javier Yuk y en este objeto de aprendizaje vamos a ver cómo vamos a poder crear escenas VRML más eficientes utilizando el nivel de detalle. LOD son las siglas de Level of Detail, que es nivel de detalle en inglés, y el nivel de detalle nos va a permitir hacer los mundos VRML más eficientes en dos sentidos. Primero, vamos a poder reducir el tiempo de carga de una escena, es decir, que podemos realizar que primero se carguen los modelos más simples, y también vamos a poder mejorar el movimiento, ya que lo que vamos a poder hacer es que los modelos más simples se visualicen en aquellos objetos que sean más lejanos. Por lo tanto, vamos a poder tener de cada objeto diferentes resoluciones y tan solo visualizar la resolución más alta, es decir, el objeto con mayor detalle, cuando el observador esté cerca de ese objeto. Para ello utilizaremos el nodo LOD. LOD tiene tres campos: range, donde vamos a especificar los rangos de distancias respecto al cual se va a realizar la transición entre los niveles; center va a ser el punto respecto al cual vamos a hacer la medición de la distancia al observador; y level será la representación de los objetos o del objeto en cada una de sus resoluciones. Aquí vemos cómo funciona el campo rango. Si tenemos dos valores, entonces vamos a tener que tener tres resoluciones diferentes. Por ejemplo, si range vale 20 y 100, quiere decir que cuando el objeto esté situado de 0 a 20 metros del observador, entonces se usará el primer hijo que tenemos definido en level. Es decir, la resolución máxima será la que esté definido en el primer hijo. Si el observador está entre 20 y 100 metros, entonces se usará el segundo hijo, digamos que sería una resolución intermedia. Y si el observador está a más de 100 metros, entonces se usará el tercer hijo, que representará al objeto con la resolución mínima. Por lo tanto, la lista de valores del rango debe ir en orden creciente. Los hijos se definen de mayor nivel de detalle a menor nivel de detalle. Y si tenemos n valores en rango, tenemos que proporcionar n más 1 hijos. Hacer buenos niveles de detalle es una cosa bastante compleja. Hay aplicaciones que ya nos lo hacen de forma automática, pero hacerlo a mano es bastante complicado. Entonces, sí que se pueden hacer de forma sencilla una serie de niveles de detalle que nos van a permitir aumentar la eficiencia de la visualización de los objetos. Entonces, se sugiere que se utilicen 2 o 3 niveles de detalle, no más. Eliminar detalles que sean sencillos de eliminar, por ejemplo las texturas o el texto, que tienen más geometría. Y si es posible, pues simplificar la geometría. Tenemos que tener en cuenta que el uso del nivel de detalle es independiente del usuario, ya que es el navegador el que decide qué nivel se va a visualizar en cada momento en función de la distancia al observador. El nodo LOD puede ser muy grande si en el mismo fichero introducimos todas las resoluciones de cada uno de los objetos, pues es muy complicado. Entonces lo que se recomienda es utilizar inline para los hijos. Además, no se debe utilizar LOD para simular comportamiento. El nivel de detalle se tiene que utilizar para lo que es decir, para visualizar un objeto en diferentes resoluciones. Entonces, aquí vemos un ejemplo muy sencillo. Esta sería la resolución máxima. Tenemos un objeto con textura, texto. Aquí tendríamos un nivel intermedio donde quitamos la textura y quitamos el texto.
y el nivel de mínimo que ya no ponemos, eliminamos geometría. Vamos a ver cómo quedaría este ejemplo. Aquí vemos el cartel con su resolución mínima. Si nos vamos acercando, ahora aparece la resolución intermedia, y si nos acercamos más, aparece el cartel con la resolución máxima, es decir, utilizando texturas. Este sería un ejemplo en el que simplificamos la geometría. Aquí vemos la resolución máxima, la intermedia y la mínima. Vamos a ver cómo quedaría. Vemos que la antorcha que está más cercana la tenemos con la resolución máxima. Aquí estaría con la resolución mínima y a partir de esta el resto tienen la resolución mínima. Si nos vamos acercando, vemos cómo van cambiando las resoluciones de mínima a intermedia y de intermedia a máxima conforme nos acercamos al objeto. El nivel de detalle lo podemos utilizar para incluso eliminar zonas completas de una escena. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer un pasillo, pues si lo vamos haciendo el pasillo por fases, podemos ir visualizando cada una de las fases del pasillo conforme vayamos acercándonos a ella. Aquí tenemos un ejemplo. Ponemos la primera habitación, le ponemos un rango de 20, de modo que si estamos entre 0 y 20 unidades, pues visualizamos la habitación. Y si no, tenemos un grupo vacío, es decir, no visualizamos nada. Aquí también hacemos lo mismo, pero en esta habitación le hemos aplicado una traslación de menos 10. Como las dos habitaciones están juntas, lo que realmente tenemos es un pasillo. Vamos a ver el resultado. Vemos aquí, en este momento solo estamos visualizando una parte del pasillo, la parte primera. Entonces, conforme nos vamos acercando, como es un pasillo oscuro, pues aparece la siguiente parte. De modo que cuando nos alejamos, vuelve a desaparecer. Entonces vemos que el ahorro en el dibujo de geometría es bastante grande. En resumen, el nivel de detalle es una herramienta de optimización importante. La podemos utilizar tanto para reducir el tiempo inicial de descarga como para mejorar el movimiento, sobre todo en escenas donde haya mucha geometría y muchas texturas. Y esto es todo lo que queríamos comentar en este objeto de aprendizaje.